En Colombia, la pandemia nos ha enseñado a hacer otro tipo de periodismo. Nos ha obligado a recobrar la sensibilidad perdida con tanta noticia trágica, porque nos ha dejado claro que mañana tal vez nosotros seamos una cifra o una estadística más de contagio o muerte en el país. Hemos reaprendido a sentir la noticia para poder contarla, aunque aún existan muchos periodistas que se han acostumbrado a no llegar al lugar de la noticia y simplemente se han quedado desde la comodidad del celular y del plagio noticioso para contar sencillamente lo que las fuentes virtuales dicen desde el imaginario periodístico, siendo este el primer eslabón de la cadena de la prostitución del buen periodismo. Es tan importante este oficio y esta profesión que se fijó una fecha para su celebración, que nace un 9 de febrero en 1971, y desde allí a hoy se ha convertido en un homenaje póstumo en memoria a quienes vivos o muertos se han sepultado con el periodismo, o un acto simbólico e incluso de francachela para reconocer o tal vez engatusar a uno que otro periodista con medallitas, placas, pergaminos o regalos que generan envidia en torno al ganador, y en donde normalmente los oferentes de tales actos son los más interesados en que los homenajeados nunca ejerzan su profesión periodística, mordiendo la mano del que les sirve a manteles ese día. La motivación comercial de los medios, el apoyo de los medios en la publicidad, en los patrocinios, y a veces el horror, el apoyo que le dan los gobiernos o los partidos. Es decir, todos son puntos con los que se construye la prostitución de los medios. Al fin y al cabo, la prostitución es un amor pagado y tenemos la frecuencia de la información pagada. El tema de no tener esa oportunidad de trabajo, el tema de tener un medio de comunicación que garantice a los periodistas tener una muy buena aceptación con el público, tener una muy buena credibilidad. Esto hace que muchos periodistas se prostituyan, de manera que muchos de ellos empiezan con la totuma a buscar esos recursos económicos con los famosos políticos, con alcaldías, y esto hace que se sesgue un poco las noticias, y esto hace que muchas noticias no se puedan publicar por cubrirle la espalda a otros políticos. Es que el problema de la prostitución del periodismo radica en que no hay buenos puestos de trabajo, y los que pagan bien están ya ocupados, y hay muchos profesionales, miles de profesionales que salen cada día y que infortunadamente se regalan. ¿Por qué? Porque las emisoras y los medios de comunicación no están contratando, le están vendiendo a usted el cupo para poder dar una información, o le están pagando muy poco para poder trabajar. Es lógico que cada uno pues busque la forma de ganarse la vida. ¿Y cómo es? Vendiendo la noticia. Y si no es vendiendo la noticia, es buscando, mendigando publicidad para poder sobrevivir. Se debe también a la falta de buenas condiciones laborales de los periodistas. Muchas veces el periodismo que se hace de manera independiente se ve ahogado pues, por los límites económicos, y lastimosamente pues la pauta es un elemento ahí que confluye en el quehacer periodístico y que muchas veces influye para mal. Muchos medios de comunicación, de manera directa o indirecta, pues muchas veces necesitan favorecer a las personas que los van a pautar y que les van a ayudar pues, a sostenerse, porque pues, un medio de comunicación no se sostiene solo. Con este tema de la prostitución en los medios de comunicación, los periodistas se ven supremamente afectados. Están entre un sándwich, en ocasiones por la necesidad, por llevar el alimento a su casa, y otros simplemente se aprovechan de la oportunidad. En los periodistas está, en la moral, en la ética, en los principios, poder llegar a determinar, y esto nos lo da la academia, lo que nos enseñan en la Uniminuto. Básicamente, lo que nosotros queremos es exponer cómo el periodismo colombiano ha sido permeado por oportunistas, por gente que simplemente intenta buscar cómo acomodarse, no importando la necesidad de quienes laboran en esta profesión tan bonita.
Estas palabras bien pueden ser un mea culpa o una simple excusa para reflexionar sobre la situación de nosotros los periodistas en Colombia y los problemas que rodean el ejercicio de nuestro oficio. Son muchos los escenarios en donde lo que se denomina la prostitución del periodismo ha logrado enquistarse. La radio, la prensa escrita, la televisión y las nuevas tecnologías de la información no han sido ajenas a ello. Todo tiene un costo, las redes tienen un costo, la página suya tiene un costo, un blog informativo tiene un costo y por eso también nos han llevado a tener un costo cuando estamos informando. Antes, en mi generación, cuando empezamos a ver que habían momentos donde la persona que entrevistábamos nos ofrecía plata por esa información, veíamos que la ética y nuestro profesionalismo no tocaba, no rayaba con esas costumbres. Sin embargo, algunos saltaron y se fueron al mercadeo de la noticia. Conocemos de personajes que lo hacen, que ya son identificados especialmente por la clase política que los busca en el momento cuando necesitan un publireportaje o una información que así no sea veraz, pero ellos necesitan sacarla, el periodista se presta para que se desinforme por un costo. Es ahí entonces cuando se habla de la prostitución o del mercadeo de la noticia. En el mundo de hoy, el periodista que debe salir con ética y principios frente a la información, a su responsabilidad social, pareciera que también olvidara esos principios y ya se facilita más por los medios digitales por los que transmite la información, especialmente por las redes sociales. Ahora cualquier persona puede utilizar un canal digital, sacar un Facebook en vivo y de esta manera, ¿con qué ética o con qué profesionalismo lo está llevando? Eso se cuestiona en el mundo de hoy. La reflexión es, ¿hasta dónde tenemos que seguir este mismo paso del antes y el hoy, del mercadeo de la noticia, de la información? ¿Hasta dónde estamos siendo responsables con nuestra sociedad cuando nuestra función era el de informar? La veracidad, ¿dónde está? Las redes sociales son un arma de doble filo. Nos ha beneficiado mucho porque nos facilita el trabajo gracias a la inmediatez de la información. Pero es que hoy en día cualquiera que tenga un celular con cámara de video y buena conexión a internet, pues se autoproclama periodista. Y cuando uno lee lo que escriben, cómo le escriben y hasta con faltas de ortografía, la verdad es que da vergüenza ajena. La ventaja es que los periodistas que ya son reconocidos, que gente que viene trabajando muchos años en los medios y se ha ganado la credibilidad, consiguen ganarle a todas esas otras páginas normalmente sensacionalistas. Pero el daño se está haciendo. De ahí las fake news, que lo único que hacen es mal informar a la gente. Que lo que se está viendo, no solamente en las redes sociales, sino en los medios de comunicación tradicionales, como la prensa escrita y la prensa de televisión, es que la gente prefiere o se siente excitada por el morbo en todas sus categorías, sexual, morbo por el dolor ajeno, por el escándalo, por los gritos. Y las actividades de las personas que trabajan en silencio haciendo cosas buenas, como las comunidades religiosas, las personas que tienen fundaciones y ayudan a los demás, eso no se ve y es muy triste. Hoy, hacer periodismo en Colombia tiene un costo. Está el periodista que recibe un pago por su trabajo, pero este pago disminuye o incrementa dependiendo más del nombre que de la esencia periodística de su portador. Está también el periodista que paga para ser escuchado, aunque no importe mucho el medio. Surge el periodista que se empeña en casas radiales o casas politiqueras para lavar la imagen de su nuevo jefecito. Está el periodista que junto al contrato encuentra también la mordaza que generosamente le ofrecen para conservar su trabajo. Pero no podemos dejar por fuera al periodista lambón, el que, sin escrúpulos, es capaz de vender su profesión o al que sea con tal de quedar siempre bien y dentro de los afectos de la rosca laboral. Pero, ¿qué me dicen de aquel que se regala o se va en comodato con quien sea, con tal de surgir o escalar posiciones en la falsa farándula del gremio?
Pero, ojo, aquí no podemos dejar por fuera a aquellos que aman el hacer buen periodismo, aquellos que son custodios de la ética y la rigurosidad, aquellos que soportan las presiones, las crisis, los embates laborales o las censuras del poder, e incluso del mismo gremio. No podemos dejar por fuera a aquellos periodistas que, como pago a su nota, recibieron la muerte o, en el mejor de los casos, el desplazamiento o arrinconamiento social, porque desafortunadamente el ser periodista en Colombia es una profesión peligrosa, como lo afirma en sus informes la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP. No, es que don Gustavo es el vicepresidente de Pastrana y a mí me explicaron, un doctor que tuve la oportunidad de ilustrar, me explicó que la Constitución dice que el vicepresidente asume en caso de incapacidad del presidente. Y como don Pastrana es como incapaz. ¿Y con alguna de las personas a quienes usted, vuelvo a repetir el término, les llama Maguayo, ha tenido problemas? Sí, ahí Plinio Apuleyo se molestó por ello. ¿Se molestó? Los hermanos Rodríguez Orejuela tampoco tienen muy buen sentido. ¿No? No, de Cali nos mandaron una carta diciendo que cómo se les ocurría poner en el programa un narcotraficante caleño. Entonces, pero qué pena si es que nosotros no nos inventamos el cartel de Cali ni el conflicto, eso es verdad, eso existe ahí. Los colombianos parece que no les ponen el espejo y se asustan, se molestan qué bien eso mirarse en el espejo. decir, sí. Ejercer el periodismo en Colombia definitivamente es como una profesión de riesgo, no solamente porque uno está muy expuesto si dice la verdad o si dice las cosas que no le gusta oír, sobre todo al poder. Es tan de riesgo que personas como yo, periodistas que han ejercido toda la vida en medios como Caracol, RCN, he tenido programas de televisión en Canal 1, he sido de radio toda la vida, he trabajado en muchos periódicos, pues tuve que salir del país. Hoy estoy exiliada en otra parte del mundo precisamente porque Colombia me ofrece las garantías para poder ejercer una profesión que amo y que siempre quise ejercer en mi tierra. En Colombia han sido asesinados decenas de periodistas quienes fueron silenciados por su labor y especialmente por denunciar la corrupción, la ilegalidad, los crímenes y las alianzas entre los políticos y empresarios con grupos paramilitares y narcotraficantes o delincuencia organizada. A esta censura a los periodistas se añade la persecución de las centrales de inteligencia militar y paraestatal, en donde se interceptaba toda forma de comunicación a los periodistas nacionales e incluso extranjeros. De otro lado, mientras el periodismo en Colombia sea un oficio en que cualquiera que tenga una grabadora lo pueda ejercer, va a ser difícil de hablar de un buen periodismo. Ese que desafortunadamente está atado a diferentes circunstancias. Hacer periodismo en Colombia de manera independiente cuesta. Creo que los pocos que han hecho algo bueno por este país, como en el caso de Jaime Garzón, ya todos conocemos su desenlace. Hay cambio de presidente y hay cambio completamente, o sea, hay un cambio completo en las posturas de los grandes medios, por ejemplo. Entonces ve uno como un medio que antes era independiente, una revista, La Revista Semana, que antes era independiente, que antes era crítica, que sacaba reportajes espectaculares, y cambiaron de dueño y empieza pues uno a ver cómo cambiaron completamente la forma en la que escriben, sacaron pues a los periodistas que sabían que no se iban a dejar comprar, a los periodistas mucho más independientes que los que están lastimosamente ahora, y entonces uno ve cómo el medio cambia según los dueños. ¿Quién sabe hasta cuándo o hasta dónde vamos a llegar con este tema de la corrupción en el periodismo? Pero pues desafortunadamente se ha desvirtuado completamente los conceptos y la verdadera profesión de un periodista. Desafortunadamente, en este país todos los que de una u otra manera hacemos periodismo, nos debemos a alguien o alguna entidad, que son quienes al final tienen la última palabra sobre el material a publicar o no, por cuenta del poder o vínculos que existen, que se tengan, y del alcance mediático de la nota sobre ello. La profesión del periodista es muy difícil, es muy complicada, porque usted muy bien por la mañana puede desayunar con el presidente, coger un helicóptero, ir a la otra punta del país acompañado de un ministro y tener que regresar a su casa en Transmilenio o en bicicleta, si es el caso.
Los periodistas en Colombia están muy mal pagados y los que están muy bien pagados son muy pocos. ¿Y de dónde va a sobrevivir un periodista? ¿De pueblo, de provincia? Pues no tiene más remedio que sobrevivir de la pauta publicitaria que le da el político de turno. Pero lo más grave aún es que hoy en día, llámese gobernador, llámese alcalde, si no le gusta lo que usted está publicando, se convierte en el enemigo público número 1 y le bloquea todas sus finanzas, toda su contratación con la empresa pública. ¿Y qué hay que hacer? Pues bajar la cabeza y entrar al trapo. Es una pena que esta profesión tan hermosa se haya prostituido de esta manera. Y no es de los últimos años. Siempre hemos escuchado en épocas de antaño el famoso sobre, para que hablen bien o mal de ciertas personas. Creo que la clave está en la ética del periodista y el poder que tiene un micrófono en la mano para hacer el bien, para informar y para llegarle a la gente con cosas de verdad. No se equivoca la FLIP cuando advierte que el buen periodismo ha muerto porque se ha vendido al mejor postor, y agrega que la pauta publicitaria sigue siendo un tema preocupante para la libertad de expresión.